Entonces, vamos a hacer lista de nuevo al final. Disculpen, chicos, no sé si estaban diciendo algo. Sí, profesora, digo esto, acabo de entrar, disculpe. ¿Va a Ah, tomar ya, lista sí, antes? sí, no te preocupes. Al finalizar, por favor, creo que hay 3 personas más. Me avisan y vuelvo a pasar lista ya para que no nos interrumpamos más. Ya, voy a comenzar a proyectar la pantalla. Entonces, la actividad 1 es bastante larga, pero creo que tiene casi todo lo que necesitamos. Ya, ok. Voy a comenzar a proyectar. Listo, chicos. Ok, entonces, en los temas de esta semana, como la semana pasada, ya hemos visto demandas marshallianas y ya hemos visto demandas compensadas o demandas hicksianas, ¿ok? Entonces, ustedes se acuerdan que en las clases yo siempre les digo ya, maneras de llamar a estas queridas demandas. Demanda marshalliana, otra manera de llamarla es demanda ordinaria, ¿cierto? Ok, acordémonos de eso. Porque a veces en los exámenes pueden venir distintas notaciones. Entonces, para que no digan, oye, esto no me enseñaron. Sí lo vimos, sino que a veces se tienen otros nombres distintos para llamar a una misma cosa. Entonces, luego te dice, plantea el problema dual y haya las demandas compensadas. Ok, vamos a hallar el problema dual. El problema dual, ya saben, por lo que hemos visto en la clase pasada, es básicamente lo mismo que hemos visto, pero ya no vamos a estar sujetos a la restricción, sino que el problema es como que al revés, ¿no? Vamos a minimizar el gasto sujeto a un nivel de utilidad. Otra manera de llamar a la demanda compensada, la demanda hicksiana, ¿correcto? Entonces, vamos a tener acá demandas marshallianas o demandas ordinarias y demandas compensadas o demandas hicksianas. Ya, entonces vamos a empezar. A ver, déjame, voy a abrir esto de aquí. Listo. Ya, entonces vamos a plantear el problema dual. Recordemos que el problema dual y el problema primal son, como les había mencionado en la clase pasada, son dos caras de una misma moneda. Ambos, matemáticamente, lo que están haciendo es lo que nosotros llamamos una optimización, ya sea en este caso, de la Marshalliana, una maximización de la utilidad. En el problema dual vamos a hacer una minimización del gasto, pero ambas maneras de verlo es realmente lo que vamos a hacer, una optimización de manera matemática. Entonces, vamos a tener una demanda del tipo Cobb-Douglas. Chicos, esta demanda es la demanda más fácil. Saben que en los exámenes no nos vienen este tipo de funciones, pero es muy útil para que nosotros podamos ver cuál es el proceso. Cuando tenemos funciones logarítmicas, funciones eso, así un poquito más complicadas, el tema es en la derivación. De ahí es todo bastante sencillo. Entonces, vamos a plantear en el A el problema primario. Ya sabemos que vamos a maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, ¿cierto? Entonces voy a poner, a mí me gusta poner el precio de X, porque luego me confundo. Me gusta ponerlo como precio de 1, pero en este caso, como vamos a hacer elasticidades, precio de X nos va a ayudar. Ya, entonces vamos a poner acá más precio de Y por Y igual al ingreso. Listo, ese es el planteamiento. Chicos, cuando les digan plantee, quizás si ustedes estuviesen intro a la micro o intro a la economía y les den plantee, yo creo que hasta ahí está bien, porque ese es el planteamiento del problema. Pero como ustedes ya están en micro avanzada, esto significa plantee y resuelva. Entonces, vamos a partir de lo que nosotros ya conocemos y creo que ya estamos un poquito hartos porque lo hemos visto en todas las P's. Y lo vamos a seguir viendo. Entonces, vamos a partir de esto. Aquí voy a ir un poquito rápido porque es una Cobb-Douglas, entonces ya sabemos lo que va a salir.
Arriba va a salir Y, abajo va a salir X, pero como tienen 0.3 y 0.7, va a ser Y 0.3 y va a ser X 0.7. De aquí solamente he hecho esto. Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. He derivado rápidamente y sale esto. Y esto va a ser igual al precio de X sobre el precio de Y. Ya igual, voy a ir un poco rápido en esto porque ya lo hemos visto, ya conocen ustedes, están un poquito hartos también de ese problema porque ya lo hemos visto, pero si por ahí se les complica y hay algo que no entienden, no importa, lo vemos de manera más detallada, ¿ya? Pero por el momento voy a ir así un poquito rápido. Entonces aquí voy a poner mi ecuación 1. Esto es lo que nosotros llamamos, ¿qué cosa, chicos? La senda de expansión, la manera en la que va a ir creciendo nuestras curvas de utilidad. Voy a llamar a esto la función 2. Ok, entonces lo que sigue, reemplazar senda de expansión en restricción presupuestaria. Entonces, voy a obtener que Y va a ser igual a 0.7x por precio de X sobre, voy a hacer más grande esto. ¿Me avisan ustedes si pueden ver bien la pantalla, por favor? 0.3 acá, precio de Y. Y a esto lo voy a llamar ecuación, no sé, ecuación 2. Ya. Aquí estoy despejando solamente, ay, perdón, aquí estoy despejando solamente Y. Ahora sí la voy a reemplazar en Y. Tengo que precio de X por X más, ahora sí, reemplazo mi ecuación. Esa es la senda de expansión realmente. Que es lo mismo que hemos visto arriba, aquí, pero un poquito más simplificado. Más precio de Y por Y, que Y es 0.7X, por precio de X sobre 0.3 precio de Y. ¿Ok? Y esto va a ser igual al ingreso. Chicos, por favor, ¿me confirman si pueden ver bien mi pantalla? ¿Pueden ver bien la pizarra? Sí, profesora, se ve. ¿Sí? Sí se puede ver, profesora. Gracias, chicos. Gracias. Antes no se pudiese ver, ya me hubiesen dicho, pero bueno, mejor estar así. Bien, ya. Ok, ya está esto, entonces vamos a ir aquí ya un poquito rápido. Eso sería precio de X por X igual. Y acá vamos a simplificar. Tenemos precio de Y acá, precio de Y acá. Entonces podemos simplificar, ¿cierto? Precio de Y acá, precio de Y acá. Aquí sería, ya solamente vamos a tener precio de X. Entonces aquí vamos a tener más 0.7X por precio de X. Y acá igual ingreso. Entonces ya tenemos X acá, precio de X acá, precio de X también. Entonces lo podemos simplificar. Aquí va a ser 1, acá va a ser 0.7 sobre 0.3. Y ya, listo, ya está. 1 más 0.7, perdón, entre 0.3, me parece que va a dar 10 tercios, si no me equivoco. Y acá tendríamos X por precio de X. Y esto va a ser igual al ingreso. Y ya está. Entonces, chicos, la demanda marshalliana va a ser igual al ingreso. 3 veces, ya, esta que está dividiendo pasa a multiplicar, 3 veces el ingreso sobre 10 veces precio de X. Y esto es lo que nosotros llamamos demanda ordinaria o demanda marshalliana del problema primario. Como hallamos Y, reemplazamos X en la senda de expansión, entonces voy a ponerle acá 3. Y aquí les voy a poner reemplazando, paso con mi lápiz. Ya, reemplazando 3. Listo, entonces mi Y va a ser Y igual a 0.7, voy a sacar ese X al final, 0.3 por precio de Y, y acá les voy a poner 3Y sobre 10 veces precio de X. Se va, mi Y marshalliana va a ser 0.7
por 3i sobre 0.3 por 10 pi. Eso me da que mi y marshalliana va a valer finalmente 7i sobre 10 pi. Ok, ya está. Voy a ponerlo aquí. De otro color. Listo, chicos. Entonces ya tenemos las marshallianas del problema primal. Hasta acá no hemos hecho nada nuevo. Voy a poner acá plantear el problema y sabemos que el planteamiento también involucra el resuelve el problema. Entonces ya lo tenemos planteado, ya lo hemos resuelto. Ahora toca hacer el problema dual. Ya, chicos, una cosa. Ustedes siempre tengan en cuenta que las demandas, ya sean demandas compensadas, demandas o demandas marshallianas, siempre van a tener que estar en relación a las variables exógenas del modelo. En este caso, y esto les sirve para practicar porque esas preguntas siempre vienen, ¿cuáles son nuestras exógenas? Nuestras exógenas, es decir, los valores que nos dan siempre van a ser ingreso, precio de X, precio de Y y tal, ¿cierto? Estas van a ser nuestras exógenas. Y nuestras variables endógenas, no sé si ahí lleva tela, bueno, endógenas, van a ser las variables que nosotros tenemos que hallar, por ejemplo, el X marshalliano y el Y marshalliano. Eso es lo que nosotros tenemos que hallar. Ahora, tengamos bastante en cuenta esto para el problema dual. ¿Por qué les digo eso? Porque en el problema dual, ustedes cómo se van a dar cuenta, bueno, seguramente algunos se van a dar cuenta, pero ¿cómo se van a dar cuenta finalmente que ya han llegado a la respuesta? Bueno, porque igual que en las marshallianas, ustedes van a poner el problema en relación a sus exógenas. Pero acá en el problema dual las exógenas cambian. Vamos a ver por qué. Nos dice, minimiza el gasto. Sabemos que el supuesto grande de este problema es ¿qué cosa, chicos? Que todo ingreso es igual a gasto. Todo el ingreso se gasta. Igual a este EP que habíamos visto en la clase pasada. Este EP. ¿Ok? Y esto va a estar sujeto a una función de utilidad dada, por eso U rayita, igual a X a la 0.3 y a la 0.7. Esto es el problema dual. ¿Ok? Aquí, ¿cuáles serían mis exógenas? ¿Cuáles serían las variables que me dan? Si te dice la demanda compensada que quiere compensarte al mismo nivel de utilidad, entonces si te dieran para reemplazar, para que hayas el número, te tendrían que dar. ¿Qué cosa? El nivel de utilidad, te tendrían que dar cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Ok? Entonces acá las endógenas están cambiando. Y, no, discúlpame, las exógenas van a ser igual los precios, porque igual te van a dar los precios y ustedes se van a dar cuenta que cuando tengan que reemplazar sus funciones de demanda, van a estar en relación a la utilidad y a los precios de cada uno de los bienes. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. En la clase pasada, chicos, una cosa que vimos fue, ¿qué cosa? Que nosotros podíamos resolver este problema dual mediante el método de Lagrange. Entonces, si yo les digo que básicamente la maximización y la minimización del gasto, la maximización de la utilidad y la minimización del gasto son lo mismo, el mismo problema visto de dos ángulos diferentes. Yo podría usar esto para poder resolverlo, que es lo que habíamos visto en las demandas marshallianas. ¿Qué opinan? Claro, lo puedo usar. Entonces, maneras de resolver el problema dual. ¿Me escuchan, chicos? No, no sé si me escuchan. Profesora, se Trauma de la escucha. vez. Ok, gracias, Héctor. El trauma de la vez pasada que se fue el internet y estaba hablando sola. Ya voy a. Ay, no, dejé de compartir, perdón. Ya, ok. Por favor, respóndame, pues, porque si no pienso que se me ha ido el internet y me asusta.
Ya, entonces, les decía, esto se puede resolver mediante esta condición de optimización. Claro, porque su mismo nombre lo llama, es una condición de optimización. Entonces, podemos usar lo mismo. ¿Y cambian algo si este es el problema dual? No, no cambia nada. Igual sigue que la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y va a ser igual al ratio de precios. No cambia. Entonces, vamos a seguir con la senda de expansión que ya habíamos hallado. La voy a poner acá de frente, que lleva a ser igual a 0.7x sobre 0.3 por precio de x sobre precio de y. Esta es mi demanda, no es mi demanda, porque está en función de una variable endógena. ¿Okay? Entonces esto lo voy a llamar senda de expansión. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue, como en el problema de la Marshalliana se reemplazaba la restricción, eso voy a hacer. Voy a reemplazar 2, aquí mejor. Voy a reemplazar la ecuación 2 en 1. Y ya está. Con eso ya puedo reemplazar. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que esto va a ser una utilidad igual a x a la 0.3 por un y 0.7x sobre 0.3 por precio de x sobre precio de y. Y eso elevado a la 0.7. Listo, chicos, ya está. Y acá operando, yo ya lo voy a hacer de frente, pero operando nos va a salir que el x compensado va a ser igual a la utilidad sobre 0.7x sobre 0.3 precio de y elevado a la 0.7. Aquí todavía está el x, lo tengo que sacar. Entonces finalmente me va a salir u a la 0.3 precio de y sobre 0.7 precio de x elevado a la 0.7. Eso me va a dar mi x compensado. Entonces aquí yo ya tengo mi x compensado y ustedes acá se están dando cuenta de qué depende x. Perdónenme, acá me faltó algo. ¿De qué depende x? De las exógenas. ¿Cuáles son las exógenas? La utilidad, el precio de y el precio de x. Y ahí ustedes, chicos, se van a dar cuenta que esa ya es una demanda compensada. ¿Ok? Entonces, volviendo al problema. Ya he hallado mi x compensado, ahora tengo que hallar y compensado. Entonces, voy a agarrar esta ecuación, voy a llamarla 3, y la voy a reemplazar en 2. Y ya tengo mi x compensado. Entonces, esto va a salir, y compensado va a ser igual a 0.7, voy a poner acá, precio de x sobre 0.3 precio de y, por el x compensado que va a ser u 0.3 precio de y, 0.7 precio de x. Y todo esto elevado a la 0.7. Ese es mi y compensado. Lo puedo dejar así. La verdad es que sí lo puedo dejar. Pero a mí me gusta bastante como que poder operarlo. Entonces vamos a darle unas vueltas por acá. Este 0.7 lo podemos multiplicar con este 0.7 de acá. Bases iguales, entonces va a ser 1 menos 0.7 por u. E igual podemos hacer lo propio con el 0.3. Entonces va a ser 0.3 precio de y 1 menos 0.7. Y esto me va a dar igual a un u 0.7 por precio de x sobre 0.3 precio de y a la 0.3. Y ya está. Esta función chiquitita va a ser mi y compensado. Voy a señalarles acá cuál es el x compensado final. Este es el x compensado final. Y este es ay, aquí me falta su sombrerito. El sombrerito es importante, chicos, porque eso significa que ese es un nivel dado de utilidad. ¿Okay? Es un dato que te deberían dar. Y listo. Eso es. Esta es la demanda compensada para y la demanda compensada para x.
No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, dudas. Chicos, esta pizarra creo que sí la voy a subir para que ustedes tengan alguna referencia cuando vayan a resolver su tema. ¿Okay? Héctor, si no la subo después de la clase, por favor, me envías un correo WhatsApp. Debería estar máximo hasta la 1. Si no está, o sea, voy a tratar de subirla ahorita, terminando, pero como tengo una clase seguida, después a veces se me olvida. Entonces, si hasta la 1 no está, por favor, me envías un correo de que lo suba ya. Esta Ok, sí la profe. voy a subir. Gracias, Héctor. Listo, chicos, ya está. Ya está la problema dual. Ahora vamos a hacer la ecuación de Slatsky. Primero que nada, esta ecuación son derivadas que luego ustedes en las elasticidades van a ver. Pero a mí me gusta descomponer el efecto para que ustedes se den cuenta, qué cosa es qué cosa. O sea, qué significa cada una de las cosas que ustedes van a ver. Entonces, voy a descomponer el efecto de Slatsky y les voy a explicar qué significa cada una de las cositas para que ustedes luego cuando lo resuelvan se les haga más sencillo. La descomposición de Slatsky, básicamente como la descomposición del otro señor, ¿cómo era? O más bien, Higgs, que tenemos Slatsky de Higgs. Básicamente lo que hace es descomponer el efecto renta y el efecto sustitución. Entonces, primero vamos, aquí te pregunta identidad de Slatsky, entonces vamos a ver la identidad de Slatsky. ¿Saben? ¿Te acuerdan de la clase pasada que estos dos economistas, supongo, señores bastante importantes, yo les digo señores, pero bueno, ahí tuvieron grandes contribuciones a la economía, estas dos personitas hicieron estos como que estas identidades, bueno, Slatsky hizo esta identidad para poder nosotros identificar y explicar cómo el efecto total de una variación en el precio afecta mediante dos formas. Ahorita les enseño. Esto no es un 2, es una derivada. Entonces, ahorita les digo. Listo. Entonces, ¿qué cosa nos dice Slatsky? Y acá, si ustedes entienden esta identidad, lo van a poder hacer todo. ¿Qué me dice? Ustedes se acuerdan que una derivada, ¿qué significa? Un cambio. Un cambio. Entonces dice, ¿cómo un cambio en el precio afecta a la variación o el cambio en mi, ¿qué es esto? Demanda marshalliana. Esto de acá va a representar al efecto total. Cómo las variaciones en el precio nuevamente afectan a mi cantidad demandada. Luego que te dice Slatsky, ok, entonces este cambio en la demanda marshalliana respecto a un precio, a un cambio en el precio, responde a cómo cambia la demanda compensada respecto a un cambio en el precio. ¿Ustedes se acuerdan? Demanda compensada, es decir, minimizando el gasto, viendo cómo compensa el agente cuando hay un cambio en el precio de X. Entonces, esto de acá que dice Slatsky viene a ser, ay, perdóneme, me salió un pequeño ahí. Esto de acá viene a ser el efecto sustitución. Y la misma demanda que esto te lo dice, porque dice, ¿cómo compenso? ¿Cómo sustituyo? Compensar es como sustituir, como darle, ¿no? Como que reacomodar. ¿Cómo compenso esta pérdida de utilidad? Aparte. Entonces, el efecto sustitución menos esto me va a dar lo que yo digo como efecto total. Entonces, acuérdense que el efecto sustitución generalmente es negativo. ¿Por qué? Porque si hay una variación en el precio, digamos que el precio de X sube, el efecto de sustitución, ¿qué te dice? Si ustedes han leído oferta y demanda y no estamos hablando de sustitutos perfectos ni complementarios, sino bienes normales con dulas. Si te dicen, ok, no sé, Héctor, porque es el delegado, Héctor, el precio no sé, de celulares, porque los celulares no es un buen, ya digamos, el precio de chetos ha subido. Entonces tú como consumidor racional, ¿qué vas a decir? Vas a decir, ah, ya bueno, ha subido, entonces lo voy a reemplazar por comer, no sé, unas papitas, que me dan igual. Entonces, ¿cómo responde el consumidor racional cuando hay unas variaciones en el precio? Con un efecto sustitución, que generalmente es negativo porque tú dejas de consumir ese bien.
Ahora, esta segunda parte, jalando el signo, ojo, estoy jalando el signo, toda esta segunda parte viene a ser lo que yo conozco como efecto ingreso. Este efecto ingreso es básicamente, ¿qué te dice? Esta es la demanda marshalliana, no es una derivada, demanda marshalliana. Cómo la cantidad demandada varía cuando hay un cambio en el ingreso. Entonces, generalmente, ¿qué podría ser? Cuando hay un cambio en el ingreso, eso puede hacer que tú como te vuelves, digamos, como que monetariamente más pobre, no consumes la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa cada una de estas partes de la identidad de Slatsky. Básicamente lo que te dice es lo que ustedes ya conocen, que el efecto total va a ser igual al efecto sustitución menos el efecto ingreso. Eso no es lo que nos dice Slatsky. Efecto total, efecto sustitución menos efecto ingreso. ¿Ok? Ustedes habían visto, creo que en la clase pasada, que, profe, pero usted nos había dicho que el efecto total era igual al efecto ingreso más el efecto sustitución. Creo que me parece que eso era la clase pasada. Entonces, en esta parte vamos a ver, esto es lo que compone la identidad exclusivamente de Slatsky. Esto es lo que nos dice Slatsky. Efecto total es igual al efecto sustitución menos el efecto ingreso. Entonces, vamos a ver, según esta descomposición, qué significa cada una de las cosas y cómo lo varía. Primero vamos a hallar el efecto total. Aquí les voy a poner efecto total. Esta cosita de acá es, chicos, por favor, no se confundan con lo otro que hemos hecho, siguiendo la identidad de Slatsky, ¿ok? Solo eso. Ya, entonces, vamos a descomponer efecto total. ¿Qué te dice? Deriva la demanda marshalliana respecto al precio. Entonces, yo voy a traer mi demanda marshalliana. ¿Dónde está mi demanda marshalliana? Acá está mi demanda marshalliana. Ay, no. ¿Dónde? Ya, así. Listo. Voy a traer mi demanda marshalliana. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Demanda marshalliana. Esto lo tengo que derivar respecto, ya 3 entre 10 es 0.3, así que a partir de ahora voy a representar este XM como 0.3 y sobre precio de X, ¿ya? Entonces, la derivada de esto es la derivada de una división. Entonces, vamos a obtener que la derivada de XM respecto a un cambio en el precio de X va a ser igual a menos 0.3 y sobre precio de X al cuadrado. Solamente estoy derivando. Ya. Entonces, chicos, efecto total, signo negativo. Vamos por el efecto vamos por el efecto ingreso. El efecto ingreso, ¿qué te dice? El efecto ingreso te dice, voy a poner, menos la demanda marshalliana, esta de aquí, por la derivada de la demanda marshalliana, o sea, esto respecto al ingreso. ¿Cuál es la derivada de la demanda marshalliana respecto al ingreso? Fácil, 0.3 sobre el precio de X. Entonces, ¿qué te dice? Efecto ingreso va a ser igual a 0.3i sobre precio de X va a ser igual a 0.3 sobre precio de X. Listo. Entonces, esto va a ser igual perdónenme, acá hay un menos, hay menos. Entonces, esto va a ser igual a 0.09i sobre precio de x al cuadrado. Entonces, ahora nos falta, ¿qué cosa? Efecto sustitución. Pero si ustedes se dan cuenta, el efecto sustitución es nada más y nada menos que ¿qué cosa? El efecto sustitución viene a ser, si yo lo pongo acá como positivo, el efecto sustitución es nada más y nada menos que, a ver, perdónenme, ya, ahora sí. El efecto de sustitución es nada más y nada menos que el efecto total más el efecto ingreso. ¿Y qué cosa nosotros hemos hallado hasta el momento? Ya hemos hallado esto y ya hemos hallado esto. Entonces, para no tener que demandar esta Hicksiana o esta compensada respecto a precio de X, puedo reemplazarlo de manera directa y ya lo tengo. ¿Por qué? Porque es la suma de esto y esto, ya lo he hallado. Entonces, ¿para qué me complico? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer. Ya.
Entonces vamos a reemplazar. Si me dice que el efecto de sustitución es efecto total más efecto ingreso, entonces solamente lo reemplazo. Vamos a reemplazar efecto total. Acá sería menos 0.3 y sobre el precio de x cuadrado. Y acá le vamos a sumar más menos 0.09 y sobre el precio de x al cuadrado. Listo. No sé si ahí 0.3 sí, eso está bien. Vamos a el efecto ingreso. Sí, está bien. Ya, entonces eso es lo que nos daría el efecto sustitución final. Nada más. Listo. Eso es, chicos. Nada difícil. Solamente, entonces ustedes se van a dar cuenta que, a ver, voy a restar menos 0.3 menos 0.09. Menos 0.3 menos 0.09 va a ser menos 0.39 y sobre el precio de x al cuadrado. Ya, chicos, entonces ahora la segunda parte de esto es ver. ¿Qué cosa ver? Interpretar básicamente el signo. Ustedes lo que se han dado cuenta es que en este caso el efecto ingreso es negativo y el efecto sustitución es negativo. Entonces, ante un cambio, llamemos este cambio como, no sé, un aumento quizás del precio, un aumento en el precio, ¿qué hace o qué te dice? Que el efecto ingreso va a ser negativo y que el efecto sustitución también va a ser negativo. Entonces, ¿qué te dice? Una variación, voy a llamar variación así, una variación del precio de X, digamos que sube, va a hacer que el efecto sustitución sea negativo. Entendiéndose que el efecto de sustitución sea negativo es que un aumento del precio de X hace que la cantidad demandada voy a poner demandada marshalliana de X caiga. Por eso el efecto es negativo. Igualmente acá, el efecto ingreso. Una variación positiva. ¿Por qué positiva y no negativa, Lali? Porque, bueno, básicamente ahorita nos dan otro dato. Y esas variaciones usualmente cuando son razones de cambio positivas. Esa es la manera en la que se interpreta. Cuando hay una variación de cambio positiva en el precio de X, automáticamente, ¿qué hace? El efecto ingreso hace que la cantidad demandada de X también caiga. Y eso también lo podemos ver en el efecto total, que nos dice el efecto total, que el efecto en general de lo que obtenemos del efecto ingreso y el efecto sustitución es que hay una caída de la cantidad demandada marshalliana, sí, marshalliana de X, ¿no? ¿Por qué X y no Y? Porque todo lo estamos haciendo en relación al precio de X, ¿ok? Entonces, esa es la manera en la que ustedes pueden interpretar el signo y esta es la manera en la que Slatsky nos da a descomponer estos dos efectos cuando hay variaciones en los precios, ¿ya? Esa es la manera en la que ustedes lo pueden ver. No sé si hasta ahí, chicos, esto ha quedado claro. Es muy importante que quede claro porque esta descomposición es algo que lo vamos a ver recurrentemente, al menos en esta parte del curso, y esto sí es algo que se toma, aparte de las elasticidades. Porque de aquí vamos a ver las elasticidades, ustedes también van a poder ver cómo se relacionan. No sé si hasta ahí, chicos, hay alguna duda. Ninguna, profesor, estaba claro. Gracias. Ok, gracias, chicos. Vamos entonces a pasar ya con la pregunta. Ya tenemos la C. Aquí nos pedían descomponer el efecto sustitución y descomponer el efecto renta, que es lo que hemos visto. Ahora vamos a ver las demandas marshallianas. Vamos a hallar qué tipo de bien es X, qué tipo de demanda tiene X. Primero vamos a hallar elasticidad precio a la demanda, elasticidad de ingreso a la demanda, elasticidad precio cruzado. Ya, vamos a hacerla de aquí. Listo. Vamos a hallar la... ya, vamos a hallar las funciones de elasticidad de las
de las demandas. Entonces, la primera nos dice la elasticidad, precio de la demanda. Esta elasticidad, chicos, ¿qué es lo que nos va a decir acerca del bien X o del bien Y? Vamos a hallarlo para los dos. ¿Qué es lo que nos dice? La elasticidad precio de la demanda, hay tres, ¿cierto? Nos dicen elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio cruzado de la demanda, elasticidad ingreso a la demanda. Ya. ¿Por qué tenemos tantas elasticidades, Lali? No entiendo yo. Ya. La cuestión es que cada tipo de elasticidad nos habla de una cosa diferente. En el caso de la elasticidad precio de la demanda, les voy a poner acá. La elasticidad precio de la demanda, acá, lo que nos dice es cómo una variación del precio hace variar tu cantidad demandada por precio de X sobre X Marshallian. Todo esto lo estoy haciendo primero para las Marshallianas, ya luego lo tenemos que hacer para las Hicksianas. Listo, chicos. Entonces, nosotros ya hemos hallado esto acá arriba. Entonces, ¿qué era lo que significaba? Que como una variación en el precio del mismo bien hace cambiar la cantidad demandada. Entonces, ¿qué significa eso? Si un bien es muy sensible a su tipo, a un cambio en precio, es lo que nosotros llamamos como elástico. No perfectamente elástico todavía, pero sí elástico, que de alguna manera o de cierto grado es como que si hay una variación en el precio, hay una variación en la cantidad demandada. Eso es lo que nosotros conocemos como los bienes normales. Ahora, si por ejemplo esa elasticidad nos dijera, oye, mira, no es, es menor que uno, creo que era la igualdad. Si es menor que uno, creo que te dice que era elástico o inelástico. Pero dependiendo de los valores que nos salgan, nos van a indicar si este bien es un bien que ante un cambio en el precio es muy volátil en su cantidad demandada. Si no lo es, quizás podríamos estar hablando de otros bienes, ¿no? Bienes de lujo, bienes Giffen, bienes bienes inferiores límite y así sucesivamente con todos los tipos de bienes que hay. Entonces, para eso nos sirve esta elasticidad precio. Entonces, esto de acá ya lo hallamos, entonces lo voy a reemplazar de frente. Entonces, la elasticidad precio propio de la demanda va a ser menos 0.3, me parece que salía. Ingreso sobre precio de X al cuadrado. Por el precio de X sobre la demanda marshalliana, que era 0.3i sobre precio de X. Entonces va a ser menos 0.3i sobre precio de X al cuadrado por precio de X al cuadrado sobre 0.3. Listo. Y ustedes se están dando cuenta que esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, la demanda me sale menos 1. Perdón, la elasticidad me sale menos 1. Una elasticidad unitaria, entonces estamos como que en el rango. Ya, eso es. Para I, el problema es simétrico, porque es una marshalliana que es coptulas. Entonces, para I su elasticidad también menos 1. Ustedes lo pueden comprobar y se van a dar cuenta que sale lo mismo. Esto porque el problema es simétrico, solamente para las marshallianas. ¿Y por qué es simétrico? Por el tipo de preferencias, solamente por eso. Porque son demandas marshallianas y es una copdulas. ¿Ok? En ese caso. Ya está, demanda unitaria. Entonces, ni elástico ni inelástico, sino que constante. Ya, entonces vamos a ver ahora la elasticidad, ingreso a la demanda. ¿Qué es lo que me explica esta elasticidad, ingreso a la demanda? Ya, si esto de acá me explicaba qué tipo, más bien, cómo varía esto respecto a su precio, si me dice si es elástico, inelástico, básicamente lo que te va a decir el ingreso es cómo varía, y estas fórmulas se las deben aprender porque estas no vienen en los exámenes, cómo varía el ingreso, o más bien cómo varía, claro, el ingreso o la cantidad demandada de X, cómo varía la cantidad demandada de X cuando hay un cambio en el ingreso. Esa es la manera correcta.
Entonces, cambio en la cantidad demandada, si hay una variación en el ingreso, y acá efectivamente va a ser lo mismo, no va a ser ingreso sobre XM, y listo. Esto de acá también ya lo hemos hallado, sale 0.3 sobre precio de X, y esto es ingreso sobre 0.3i, que al final nos va a salir precio de X sobre 0.3. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que se va, y esto se va, y esto nos va a salir 1. Efectivamente, si ustedes dicen, ah, Valeria, entonces es simétrico para ahí, sí, sí es. Para ahí también va a salir 1. Aquí les voy a dejar como que la nota para que lo puedan comprobar cuando lo practiquen. Ya. Entonces, acá tú me decías, Lali, que el ingreso, la elasticidad del ingreso, me dice qué tipo de bien estoy hablando. Entonces, con ustedes, vean que su elasticidad es igual a 1, estamos hablando de bienes normales. ¿Okay? Ni bienes de lujo, ni bienes inferiores, no, bienes normales. Ok, entonces, vamos a ver el último, que nos dice la elasticidad precio cruzada de la demanda. Ya. La elasticidad precio cruzada, como su propio nombre lo dice, es la elasticidad cuando hay una variación en el precio del otro bien. Entonces, al igual que esto, bastante intuitivo. Derivada de XM cuando hay un cambio en el precio de Y por el precio de Y sobre XM. Ustedes se van a dar cuenta que la demanda de X no depende del precio de Y, entonces esto va a salir 0. Cuando la elasticidad sale 0, te dice que son bienes independientes, entonces no son ni bienes complementarios ni bienes sustitutos. ¿Qué te dice la elasticidad precio cruzada? Básicamente, si estamos hablando de bienes independientes como la cobdulas, bienes sustitutos o bienes complementarios. Eso es lo que nos dicen. Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? Hola. No, profesora, se entendió. Gracias, gracias, Alain. Ok, entonces chicos, si ha quedado claro eso, en la D nos piden hallar lo mismo para las hicksianas. Entonces yo les pregunto a ustedes, a cualquiera, ya que hoy día por alguna razón están todos muy habladores, les voy a preguntar. Vamos a ir a la pregunta, la D. No, es la E, perdón. Ya hicimos la D. Vamos a ver la E. Ahora nos dicen, considerando las demandas hicksianas, haya lo solicitado en el inciso B. Sí, ya hemos visto cómo se hallan las elasticidades para las marshallianas, que básicamente es esto de acá. Ay, perdóname. Esto. Si ya hemos hallado las demandas marshallianas, las elasticidades de las marshallianas, ¿cómo creen ustedes? Y si nadie me responde, voy a tener que llamar. ¿Cómo creen ustedes que vamos a hallar las elasticidades para las demandas compensadas? ¿Mm? A ver, vamos a llamar a alguien. Jorge Alessandro Menéndez. Jorge, ¿estás por ahí? Ok, no está Jorge. Vamos a... Chicos, si no me responden, voy a tener que pedirles, y bueno, si les pido yo también lo voy a tener que hacer, que prendan sus cámaras para ver que efectivamente no están durmiéndose. A mí podría ser de la misma manera
Solo que en vez de usar la demanda marshalliana se usan las compensadas. Exacto, gracias Yelitza. Gracias, exacto. En lugar de usar las demandas marshallianas, vamos a usar las demandas compensadas. Entonces, les voy a dejar para que ustedes proactivamente lo puedan resolver y nosotros podamos seguir resolviendo las demás preguntas. Ok, entonces me dicen, considerando las demandas hicksianas, IM esto. Entonces va a ser lo mismo, solamente que en lugar de en lugar de esto voy a tener elasticidad, precio de la demanda compensada. Esto, XC, precio de X por precio de X sobre X. Esto, exactamente. Entonces voy a tener que derivar mi demanda compensada y ahí le voy a tener que meter algunos arreglitos para poder hallar. Y me preguntarían entonces, Lali, ¿y acá también puedo suponer que el I es simétrico? No, no, porque acuérdense que la demanda compensada tiene otra manera de verlo. Entonces ahí sí no recomiendo, porque te acuérdate que la compensada compensa justamente, ¿no? Para que tú llegues al mismo nivel de utilidad. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la demanda marshalliana de X y la demanda marshalliana de Y, que solamente dependen de sus mismos precios, en la compensada sí dependen de los precios de cada uno, entonces van a tener diferentes efectos. ¿Ya? Entonces, ustedes hacen eso, usan esa fórmula. Y otra cosa, si es una compensada, cambia la manera en que lo analizo. Por ejemplo, me decías que la elasticidad precio de la demanda, si era unitaria, si era menor que uno, si era mayor que uno, me daba si era elástica o inelástica. ¿Eso cambia si estamos hablando de compensadas? No, no cambia, porque es el mismo problema, solamente que visto desde otro enfoque. Lo que sí podría cambiar es el valor, ¿no? Visto desde el punto de vista de las compensadas y visto desde el punto de vista de una demanda marshalliana. ¿Qué cosa podría cambiar? Y de hecho creo que acá esto cambia porque la elasticidad compensada de esta demanda compensada nos sale creo que 0.7. Entonces ustedes se dan cuenta ahí que el análisis cambia. Si es marshalliana vale 1, elasticidad unitaria, pero si es compensada, entonces vale 0.7. Pero ¿por qué cambia si tengo los mismos valores y tú me estás diciendo que básicamente son la misma cara o dos caras de una misma moneda? Entonces debería salir igual. Acuérdense, chicos, que la compensada compensa. O sea, a pesar de que nosotros maximicemos, lo que está haciendo es tratar de que tú mantengas tu mismo nivel de utilidad ante cualquier variación en el precio. Entonces, al hacer eso, ¿qué pasa? Que el efecto sustitución o el efecto renta puede ser un poco más pesado y puede darnos un valor pues diferente a cuando nosotros lo hacemos con las marshallianas. Ese es como que el análisis de lo que está sucediendo adentro, para que si ustedes lo hayan y dicen, oye, pero ¿por qué no sale igual? Ya pues justamente por la manera en la que estas dos demandas están como que coexistiendo, ¿no? Eso. Es solamente eso. Vamos a ver, no sé si por acá hay un dato adicional. Ya, claro. Las demandas compensadas van a medir el efecto sustitución, básicamente, porque mantienen la utilidad original constante, aun cambiando el precio y no ajustan el ingreso. Entonces, básicamente eso es lo que va a sopesar el efecto sustitución, porque estás compensando. A comparación de las demandas marshallianas, que sí también se desglosan por efecto renta y efecto sustitución, pero ahí depende, pues, ¿no? Depende de cuánto es el peso en cada uno de ellos. Eso sería, chicos, para que ustedes puedan verlo, lo puedan resolver en sus casitas y podamos seguir avanzando con lo demás. Sé que he dicho muchas cosas, así que si tienen alguna duda, nomás me interrumpen, no hay problema. Ok, vamos a empezar con la 2. En la 2 nos dicen, ya le veo. Ya. Nos dice, considera un consumidor cuyo bienestar depende del consumo de tus bienes. Ya. De cajón, ¿eso qué le suena? Puede ser cualquier tipo, realmente. Pero estamos ahorita hablando de que para poder tener utilidad voy a necesitar consumir una cantidad balanceada de X de Y. Ahora dice,
Asuma que la elasticidad de ingreso a la demanda del bien 2 es unitaria, ¿ok? Y que la situación inicial, el consumidor gasta la mitad de su presupuesto en el consumo del bien 2. Si la elasticidad precio cruzada del bien 1, de la demanda del bien 1, perdón, con respecto al precio del bien 2 es 0.20, ¿cuál será el cambio porcentual en la demanda compensada del bien 1 si se produce un incremento de 10% en el precio del bien 2? Además, analizar el caso en el que la elasticidad cruzada es de menos 0.8. Ya, vamos a ver. Nos dicen que la elasticidad, primero vamos a apuntar todos los datos que nos están diciendo. Nos dicen que, perdón chicos, nos dicen que la elasticidad precio cruzada de la demanda del bien 1 es 0.20. No, perdón, elasticidad precio, sí, del bien 1 es 0.20, cambio porcentual de la demanda, ok. ¿Qué más? Asuma que la elasticidad de ingreso de la demanda, ya, vamos primero con el primer dato. Elasticidad, ingreso de la demanda del bien 2. No sé si es demanda marshalliana, demanda compensada, vamos a suponer una demanda cualquiera. Usualmente cuando lo dicen así son demandas marshallianas, pero vamos a ver. Dicen que eso es unitario. Aparte, te dan que si la elasticidad precio, que la situación inicial, el consumidor gasta la mitad de su presupuesto en la cantidad del bien 2. Ya, entonces, voy a hacer una restricción pequeña. X por precio de X más Y por precio de Y, nivel de ingreso. Me dice que el consumidor gasta la mitad de su presupuesto, entonces aquí supongo que esto va a ser igual a Y por precio de Y, igual a Y. Y aquí me dice que voy a gastar la mitad de mi presupuesto. Entonces, todo lo que yo consuma al precio de Y va a ser igual a 0.0. Que todo se me va a ir, la mitad de mi presupuesto va a ser, sí, la mitad de mi presupuesto se me va a ir aquí en esta cosa de acá. Ya, esto es un dato, entonces, Y, precio de Y, sobre el ingreso va a ser igual a 0.0. Ya. Aparte me dice que, ya, hasta aquí ya estamos. Si la elasticidad precio cruzada de la demanda del bien 1, ok, entonces, elasticidad precio cruzada de la demanda del bien 1 es igual a 0.2, ¿cuál será, hasta aquí esto es este dato, cuál será el cambio porcentual en la demanda? Entonces, en la demanda compensada, ok, están muchos datos. ¿Cuál será el cambio porcentual en la demanda compensada? No lo sé. ¿Cuándo? Lo que estoy haciendo es como que poner todo en letritas para que lo podamos reemplazar. ¿Cuándo? Ya. Cuando compensar el bien 1 se produce un incremento del 10%, ya, ok, del precio del bien 2. Cuando hay una variación entonces porcentual del precio 2, que va a ser igual a 0.1%. Ok, entonces vamos a hacer uso de nuestra querida ecuación de Slatsky con elasticidad de precios cruzados. Una cosita más que podemos sacar de aquí es que esta elasticidad, ¿ustedes se acuerdan lo que les había dicho? Cuando es 0.2 estamos hablando de bienes sustitutos. Ya, esto por el valor que tiene. Sí, estamos hablando de bienes sustitutos. Sí, creo que eso es algo adicional a lo que le podemos dar. Entonces, en este caso, cuando es positiva, la elasticidad cruzada van a ser bienes sustitutos, cuando es negativa me parece que van a ser bienes complementarios. Entonces vamos a desagregar nuestra querida ecuación de Slatsky, como nosotros ya lo habíamos visto, solamente que vamos a agregarle algunas cositas diferentes. Entonces, esto. Con las elasticidades precios cruzadas. Ahora voy a poner. Esa es la diferencia. Ecuación de Slatsky. Con elasticidad precio cruzado. Ya chicos, entonces aquí les voy a poner, este es el XM. Esto es precio de I
por precio de I sobre X. Va a ser igual a el cambio en la compensada cuando hay una variación en el precio de I por precio de I sobre X compensado menos I por un cambio en X cuando hay un cambio en el ingreso por precio de I sobre X por I sobre I. Este I sobre I es fácil, una agregación que le estoy poniendo para que luego ustedes se den cuenta que vamos a agregar algunas elasticidades aquí y lo vamos a poder resolver. Ya, acuérdense de esto, por favor. Esta es la ecuación de Zlatsky, pero para precio cruzado de la demanda. ¿Ok? Listo. Entonces, ustedes acá se van a dar cuenta que este cosito de aquí va a ser la elasticidad, precio cruzado. Lo que quiero hacer con esto es que ustedes se den cuenta que esto lo podemos reemplazar con los datos que nos han dado arriba. Esto va a ser la elasticidad, precio cruzado del X compensado, menos la elasticidad de ingreso, X por el SI, que el SI es básicamente el factor de Zlatsky que podemos agregar en esta descomposición. Eso significa ese SI. ¿Okay? Vamos a hacer algo aquí, que es reemplazar. Vamos a poder reemplazar porque ahorita ya tenemos como que algunos valores con los que podemos reemplazar. Ahora, ese SI va a ser una molestia porque vamos a tener que desagregarlo, pero por mientras podemos reemplazar. Sabemos que esto vale 0.2, este es un caso de bienes sustitutos. 0.2 va a ser igual a la elasticidad, precio cruzado de la demanda compensada, menos I, X. Y este SDI es básicamente cuánto afecta o cuánto pesa el bien I para cuando tú gastas todo tu ingreso. Entonces, eso de ahí va a ser reemplazado por el 0.5 que vemos acá. ¿Cuánto representa I de todo tu ingreso? En I acá nos dicen que representa 0.5. Por eso lo reemplazamos acá. ¿Cuánto está representando I de todo tu ingreso? ¿Ok? Entonces, esto es 0.5. Ahora, nos falta saber un dato importante, que es esto de acá. ¿Cómo encuentro, Lali, ese valor? Ya. Para eso vamos a usar nosotros algo que hemos visto en clase, porque necesito este EIX. ¿Cómo lo hallo? Con la agregación de Engel. Todas estas son formulitas que se las pueden memorizar rápidamente, pero antes que se las memoricen, a mí sí me importa bastante que ustedes puedan saber qué significa cada una de estas cosas. Porque si se memorizan así, se pueden olvidar algo, pero si saben qué cosa representan, entonces se les va a hacer más fácil. Entonces, ¿qué nos dice la agregación de ella? ¿Cuánto pesa en tu presupuesto X? La elasticidad de ingreso de X, más cuánto pesa en tu presupuesto Y, por la elasticidad de ingreso de Y. Todo eso tiene que ser igual a 1. Eso es lo que te dice Angel. Ok. Entonces, suponiendo que tu ingreso es como que un todo, claro, como un todo, entonces tu agregación, o más bien, ¿cuánto pesa X en tu esto? Va a ser 1 menos 0.5, que es lo que pesa Y, ¿verdad? Por la elasticidad de ingreso de X, que es lo que nosotros queremos hallar, más cuánto pesa Y en tu presupuesto, que sabemos que es 0.5, por la elasticidad de ingreso de Y. ¿Tenemos elasticidad de ingreso de Y? Sí, tenemos elasticidad de ingreso de Y, que es justamente esto, es 1 por 1. Ya está, listo. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, chicos, aquí va a ser súper sencillo, porque se van a dar cuenta que esto va a ser menos 0.5, elasticidad de ingreso de X, más 0.5 va a ser igual a 1. Entonces, se lo voy a pasar por el otro lado. No, mejor lo dejo. Menos 0.5 y X va a ser igual a menos 0.5. Entonces, EIX va a ser igual a menos 0.5 sobre menos 0.5. Eso me va a dar que EIX finalmente va a ser 1. Y ya está, ya lo tenemos. Entonces, vamos a regresar a nuestra linda ecuación de Zlatsky. Y digo, ok, esto sale 0.2, esto no lo tengo.
Sí, no lo tengo, pero esto ya sí lo tengo. Esto vale 1 por 0.5. Y ya está, listo. Entonces sería que este de acá, PI, elasticidad cruzada, va a ser igual a 0.7. Que es justamente lo que hallamos arriba, me parece. Y ya está. Eso es todo. Vieron que solamente es reemplazar, pero para eso tenemos que tener en claro qué cosa está dentro de todo esto. Porque quizás se ve un poco fácil, un poco sencillo cuando ya sabemos a dónde tenemos que atacar, pero aquí lo que más me parece complejo es poder ver qué significa cada uno de estos datos. Entonces, en este tipo de problemas yo les recomiendo bastante que desagreguen línea por línea qué significa cada una de las cosas y con eso van a poder resolverlo. Entonces, ahora, la segunda parte, ya hemos hallado cuánto vale esto. Pero, ¿qué significa ese 0.7? Ok, vamos a ver qué significa. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda? Uy, hola, chicos. No pasa nada, todo bien. Gracias, Raúl. Ok. Sí, profesora. Ok, cuando me responden, de verdad que siento que se ha apagado la clase y me da un patatús. Por favor, respóndame. Es lo único que les pido. Solo dígame, sí, profesora, se escucha o así. No tengo problema. Ya. Muchas gracias a los chicos que me respondieron. Ya. Ok, entonces, ¿qué significa ese 0.7? ¿Es un número aislado? No. Básicamente, lo que pueden ver ustedes, pues, ¿no? Que la elasticidad precio cruzada de la demanda X respecto a PI es 0.7. Eso significa, como ya habíamos visto arriba, que estamos hablando de bienes sustitutos en términos del efecto sustitución. ¿Por qué la leí en términos del efecto sustitución? Porque ustedes se acuerdan que era lo que yo les había dicho. Este era el efecto total. A pesar que sea respecto al cruce, sigue siendo lo mismo. Ese es el efecto sustitución y es el efecto ingreso, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos hallado es justamente este efecto sustitución. Entonces, te dicen que están hablando de la elasticidad precio cruzada en términos, o más bien, que estamos hablando de que son bienes sustitutos en términos del efecto sustitución, solamente en eso. Lo que nos dice es que hay un aumento del 1%, provoca un aumento del 0.7% en la demanda compensada de X. Ok, entonces eso es. Voy a ponerles acá para que se acuerden. Un aumento del 1%, ay, borrarle mi letra, en el precio de I se traduce en un aumento de 0.7% en la demanda compensada de X, dominado por el efecto sustitución. Listo, eso es todo. Ya está. Analizar el caso de que la elasticidad cruzada es 0.8. Ya, ahora nos dicen, ahora haz lo mismo, pero asume que tu elasticidad cruzada va a ser menos 0.8. Cuando estamos hablando de ese tipo de elasticidades cruzadas, cuando la elasticidad cruzada es negativa, sabemos de cajón que estamos hablando de bienes complementarios. A ver, denme un segundo, voy a atender un ratito.
Ya, ok, volví. Ya está. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Vamos a descomponer este efecto, la elasticidad precio cruzada. Ya no voy a poner esto de arriba tal cual, sino que lo voy a descomponer ya de manera directa. Entonces esto va a ser igual, un cambio del precio de X cuando hay un cambio en la demanda compensada menos el efecto ingreso de elasticidad por cuánto vale ese bien Y en el ingreso. Listo. Ya, entonces nosotros ya tenemos que esto de acá ahora va a valer menos 0.8. Nuevamente nos van a pedir hallar cuánto vale esto de acá, menos y X a la 0.5. Nuevamente vamos a partir de nuestra querida agregación de Angel. Esto ya lo estoy haciendo un poquito rápido porque ya lo vimos arriba. Entonces ya sabemos de dónde sale cada cosa. Ok, vamos a ver. La agregación de Angel es la participación del presupuesto de X por la elasticidad de ingreso de X más elasticidad de, la proporción del ingreso de Y por la elasticidad de ingreso de Y va a ser igual a 1. Nuevamente, esto vale 0.5. Esto es lo que quiero hallar. Esto vale 0.5. Acuérdense que esto representa un 50%, por eso aquí puedo hacer este 1 menos 0.5, porque siempre el todo va a ser 100%. Por 1 igual a 1. Entonces yo ya sé que esto vale 1. Entonces, volviendo acá, reemplazo directamente. Menos 0.8 igual a EBI XC menos 1 por 0.5. Y eso me va a dar una elasticidad, precio cruzada a la demanda compensada, igual a menos 0.3. Esto garantizándome significa que estamos hablando de bienes complementarios. Ok, listo. Entonces, el efecto tanto en la marshalliana como en la compensada nos indica lo mismo, que estamos hablando de bienes complementarios. Entonces, nuevamente, chicos, interpretación. ¿Cómo se interpreta esto? Quiere decir que son bienes complementarios en términos del efecto sustitución, ¿ya? Si les piden eso en el examen y no ponen eso, la respuesta incompleta se les va a descontar puntos. Entonces, ¿por qué soy pesada con eso? Porque pues, se lo estoy mencionando, si no, ni siquiera lo contaría, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la interpretación nos dice que estamos hablando de bienes complementarios en términos del efecto sustitución. Y ahí dice, cuando el precio entonces de I sube un 1%, voy a poner precio de I, digamos que sube un 1%, entonces la demanda compensada de I, ¿qué pasa? Disminuye un 0.3%. Esa es la interpretación. Ya está. El signo negativo indica que un aumento del precio de un bien hace que disminuya la demanda del otro, por lo cual se están consumiendo juntos. ¿Ya? Esa es la interpretación. Nada más. Eso es todo. Ya. Chicos, la pregunta 3 es lo mismo. Entonces, si se ha entendido esto, para que ustedes puedan ser libres, ya miren, ustedes, voy a dejar para que ustedes puedan decidir. La pregunta 3 es igualita. Igual. Ecuación de Slatsky con elasticidad es precio de demanda. Ahorita estamos viendo ecuación de Slatsky con elasticidad es precio cruzado a la demanda y la 3 es precio de demanda. Ustedes me avisan ahorita, todos decidan. Si lo dejamos ahí, lo dejo como tarea. Voy a dejar de grabar. Ya. Listo. Ahora sí, ya está. Gracias. Ya. La elasticidad, ingreso, ay, se me fue la hilación, voy a leerlo de nuevo. Ahora considere, pero que la economía también hay que ser bien. Ya, ten en cuenta que la elasticidad, ingreso a la demanda
del bien X es 1. Ah, ya, ok. Ya, entonces estamos bien. Es 1.1, ok. Y el consumidor gasta la tercera parte de su ingreso en el bien X, ok. Entonces X por precio de X sobre el ingreso va a representar a 1/3. Esto hasta acá. Si la elasticidad precio cruzada del bien Y respecto al precio del bien X es unitaria, ok, elasticidad precio cruzada del bien Y, ok, es igual a 1. Entonces, ¿qué cosa me pide hallar? La elasticidad precio de la demanda compensada del bien X. Ok, lo mismo. Entonces, elasticidad precio de la demanda compensada, no sé cuánto es, cuando hay una variación del precio de X en 0.3. Entonces, vamos a agarrar ahora nuestra querida ecuación de Slatsky, pero con precio de demanda. Que es lo mismo que ahí lo escribí mal, Slatsky. Pero sí, lo voy a escribir bien. Ya, ahora sí, voy a escribir. Entonces, esto es nuevamente, como hemos visto, el efecto total. Esto es marshalliano. Precio de X por precio de X sobre X marshalliano. Ay, no, a mí se dolió un ratito. Ya. Esto va a ser igual a la demanda compensada por la variación en el precio. Entonces, lo que queremos hallar es esta parte también del efecto de sustitución por XC menos el ingreso, ¿no? El cambio en el ingreso. Y acá le voy a poner un i para poder hacer lo mismo que vimos arriba. A ver, voy a ver si esto está tal cual, a ver si no me he confundido. Creo que no. Sí, está perfecto. Ya, ok, estamos bien. Entonces, esto es básicamente lo que ya habíamos visto. Esto va a ser la elasticidad, precio de X, cuando X cambia. Esto va a ser la elasticidad precio de X de la demanda compensada, menos la proporción de S de X por la elasticidad ingreso de X. La proporción de X en el budget, en el ingreso. Ok, entonces, hasta este punto, nuevamente, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar. Sabemos que esto vale 1/3 y sabemos que esto vale 1.1. Entonces, ¿cuál va a ser acá como que la complejidad, lo difícil? Ahora, aquí vamos a usar la agregación de Engel, no, porque la agregación de Engel es cuando estemos hablando de elasticidades precio cruzadas. Ahora lo que nosotros vamos a hallar es la agregación, o más bien lo que vamos a usar es la agregación de Cournot. Cournot nos va a ayudar a poder hallar qué cosa, poder hallar este dato que queremos. Entonces vamos a poner acá, usando agregación de Cournot. Acuérdense que todas las agregaciones, seguramente lo han visto, van a ser iguales a 1. ¿Por qué? Por lo que nos dice la teoría básica. Entonces, más la agregación de Cournot, ¿cómo se halla? Va a ser partiendo de que esto de acá es igual a que nosotros agregamos al ingreso, que nos dice Cournot que el XM más el precio de X por la variación de esa cantidad demandada respecto a un cambio en el precio, más precio de Y por la variación de la cantidad demandada de Y por una variación en el precio de X, va a ser igual a la variación en el ingreso respecto al precio de X. Esta de acá es la agregación de Cournot. Entonces, esta agregación de Cournot lo que nos va a permitir hacer es que todo eso de ahí, chicos, tenga un valor igual a 0. ¿Por qué? Porque esa variación en el ingreso, o más bien, claro, esa variación en el ingreso cuando el precio de X cambia, debería ser igual a nada. Entonces, vamos a pasar eso al otro lado. Por precio de X sobre Y, vamos a agregarle este factor para poder simplificarlo. Aquí solamente estoy copiando.
por precio de X sobre Y. Lo estoy pasando todo para que ustedes puedan ver. Y aquí le estoy agregando unos factores para que podamos usar las diversas elasticidades. Esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta agregación de Cournot es un poquito más larga, pero ustedes se van a dar cuenta que ya podemos reemplazar básicamente todas las cositas que tenemos como dato. Esto de aquí va a valer 1/3, porque es lo que, la proporción del X, de la demanda en el ingreso. Eso también va a valer 1/3 por la elasticidad del precio de X sobre X, que es justamente lo que queremos hallar. Más 1, porque sabemos, esta es la proporción de Y en el ingreso. Entonces, igual, como si todo es un 100% e Y vale 1/3, la proporción, y la proporción de X es 1/3, la proporción de Y va a ser 1 menos 1/3, por la elasticidad cruzada de Y, y eso va a ser igual a 0. Entonces aquí vamos a tener 1 más 1/3 por la elasticidad precio de X sobre X igual a 0. Entonces, la dichosa elasticidad del precio de X dado X va a ser igual a -3. Ahora eso vamos a usarla. Entonces, ya tenemos cuánto vale esto. Volvemos a nuestra ecuación de Slatsky, voy a poner acá 2. Eso quiere decir ecuación 2. Y acá voy a poner ecuación 1. Entonces ya tenemos el valor de 2. Entonces aquí voy a reemplazar 2 en 1. Y nos vamos a dar cuenta que va a ser igual a esto de aquí. Precio de X, X compensado, menos 1/3 por 1.1. Ya sabemos que esto vale -3. Elasticidad precio de X sobre X compensado, menos 1.1 sobre 3. Entonces, eso me da que precio de X, X compensado, se iguala a menos 79 entre 30, que es un número que se acerca a menos 2.63 periódico. Ok, eso es lo que nos piden hallar. La elasticidad compensada cuando hay una variación en el precio, pero cuando el precio de X se reduce en 3%. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Precio de X, X compensado, va a ser a la variación que hay en la cantidad de X compensado cuando hay una variación en el precio de X. Entonces, si esto vale menos 2.60, ay, está todo feo. Ya. Si esto vale menos 2.63, ¿cuánto es esa variación en el X compensado? Sé que la variación en el precio es de menos 0.3. Entonces, esa dichosa variación de X compensado es igual a 0.79. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hallar. En la de arriba me parece que lo dejé en menos 0.3. Eso me faltó. Voy a agregarlo aquí. Igual, aquí les voy a dejar esto. Básicamente también nos piden hallar cómo cambia el compensado. Entonces, igual, variación en el X compensado cuando hay una variación en el precio del otro bien. Esto nos salió, ¿cuánto nos salió? Menos 0.3. Nos piden hallar la variación en el X compensado cuando hay un cambio de 0.1 en el precio de Y. Y esto me sale que la variación del X compensado va a ser igual entonces a menos 3%. Listo. Ya, eso era lo que me faltaba arriba. Ajá, entonces, ¿qué significa eso, chicos? Significa que, primero, acá ustedes se pueden dar cuenta desde aquí que, como estamos hablando de precio, esto es negativo, ¿cierto? Entonces, esto nos dice que la demanda compensada es muy elástica respecto a su propio precio. Entonces, es muy sensible a un cambio en precio. Un aumento del 1% va a provocar una disminución más o menos en ese
en ese mismo ángulo, aquí, este de aquí. Esta es la elasticidad precio de X. Esto nos indica que es muy sensible respecto a un cambio en precio. ¿Ok? Igual con lo de Slutsky. Entonces, esto para ya ir terminando, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo se interpreta? Nos quiere decir que si el precio de X cae en 0.3, la cantidad compensada aumenta, en este caso, en 0.79. Entonces, esto se puede también ver en la elasticidad, en la elasticidad precio de la demanda compensada es menos 2.63. Lo que quiere decir que la demanda es muy elástica. Entonces tiene sentido que si el precio cae, la cantidad demandada de X compensado va a ser positiva. Y va a aumentar un montón, como pueden ver acá. Este 0.79 es un 79%. Entonces, ante cambios en el precio, la cantidad demandada varía un montón. Y eso es todo, chicos. Gracias por su atención y los que no se durmieron y me respondieron. Ahora creo que voy a dejar de grabar y voy a comenzar a llamar asistencia. Listo, ya está, chicos.